Buenos días a todos. Vamos a llevar a cabo nuestra sesión de clausura y pues tengo el gusto de anunciarles que está con nosotros el doctor José Narro, rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradecemos su presencia y muy buena disposición para cerrar este cuarto foro por un México social con una intervención como conferencia en esta mañana. Rector, muchas gracias por su presencia y por su muy buena disposición para estar con nosotros al final de nuestros trabajos. Ahora está con nosotros también el licenciado Enrique del Val, secretario administrativo de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía, Mario Luis Fuentes, miembro de nuestro seminario y actualmente miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Ahora le diría tanto no al rector ni al secretario administrativo, sino a José Narro y Enrique del Val, miembros fundadores del seminario, que pensando retrospectivamente lo que hicimos allá en la antigua Escuela de Medicina, en Guanajuato, en diversas ocasiones, tuvimos en estos días la expresión y la constatación de que hay más conocimiento acumulado sobre la gran problemática que acosa a nuestra República, y hay más audacia para llevar adelante planteamientos, críticas y proposiciones específicas y generales en materia de cambios políticos y legales. Y por eso les puedo decir a ambos que se lo perdieron. Pero voy a dar una mínima numeralia que creo que es interesante, señor rector. Bueno, tuvimos dos conferencias magistrales, una y otra en curso, 7 meses de trabajo, 38 participantes en las mesas, nos acompañaron 14 instituciones, 7 universidades, la UNAM, la UDG, el Colegio de México, la UAM, el ITESO de Guadalajara, el CIDE y la Iberoamericana, 5 organismos, INCIDE Social, CEIDAS, CAES y 2 consultorías, y tuvimos presencia de 2 organismos internacionales, la CEPAL y la UDUAL. De la UNAM tuvimos participaciones y presencias de 4 facultades: Ciencias Políticas, Derecho, Economía y Medicina, 3 institutos, Ecología, Investigaciones Económicas e Investigaciones Jurídicas, y 2 programas universitarios, Estudios sobre la Ciudad y Estudios del Desarrollo, al que se ha incorporado ahora el Seminario Universitario de la Cuestión Social. Y, como se dice ahora, público virtual importante. Estuvieron con nosotros por esta vía colegas y amigos del Colegio de Sonora, del Colegio de la Frontera Norte, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Sonora, y tuvimos una participación permanente de un número grande de gente interesada por la vía del webcast de nuestra universidad. Y contamos, como creo que debo decirlo en este momento, con el apoyo y la muy buena disposición de la Secretaría Administrativa y de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, de la Facultad de Economía y desde luego de la Coordinación de Humanidades. Creo que logramos constituir un foro que podríamos llamar ecuménico en términos institucionales y desde luego plural en términos de conceptos, posiciones e incluso filiaciones políticas, y eso pues a mí me satisface mucho y creo que debe satisfacernos a todos. Cumplimos con la obligación universitaria de difundir la cultura a partir de la generación de conocimiento, que solamente es concebible, sobre todo en nuestro medio, pero por lo que aprendimos, por ejemplo, en la mesa de salud o en la mesa de medio ambiente, también en esos campos, solo es concebible la producción de conocimiento a través de un diálogo y una discusión permanentes, abiertas y sin temores. Y creo que eso es lo que pudimos hacer estos 3 días de trabajo en nuestro foro por un México social.
Elaboramos quienes organizamos directamente esta reunión un manifiesto que voy a leer, si me permite, señor rector, con el propósito de ponerlo a consideración de todos ustedes y muchos más por la vía del correo electrónico para firmarlo y darlo a conocer posteriormente a la opinión pública y mandarlo, como hemos hecho en otras ocasiones, al Congreso de la Unión y el propio Poder Ejecutivo. Dice así, repito, es un proyecto, está sujeto, bajo ciertas restricciones de tiempo, a la deliberación por vía internet o a la salida, como se dice. El titulamos así: Manifiesto por la construcción de un nuevo modelo democrático de estado de bienestar. Quienes participamos en el 4º Diálogo Nacional para un México Social expresamos nuestra profunda preocupación por el grave estado de incumplimiento de los derechos sociales que consagra nuestra Constitución. Para quienes participamos en este diálogo, resultan inadmisibles las condiciones de desigualdad, pobreza y rezago social que persisten en nuestro país, a lo que se añade un contexto de violencia social generada tanto por el crimen organizado y la delincuencia común como por abusos cometidos por la fuerza pública. Rechazamos que México tenga como única opción para su desarrollo la implementación de un modelo centrado exclusivamente en el control de la inflación y el déficit público, pero incapaz de generar empleos y crecer distribuyendo los recursos económicos y sociales de manera equitativa. Asumimos, pues, que es urgente, primero, garantizar el acceso de toda la población al bienestar, reconociendo que ninguna sociedad puede prosperar si está dividida por inmensas brechas de desigualdad. 2. Construir un Estado social de derecho fundado en una inquebrantable vocación democrática y con la capacidad de convertirse en el gran referente para la integración y la cohesión social. Lo mismo debe ocurrir, pensamos, con la formulación y evaluación de la política económica y social y la asignación de los recursos públicos. 3. Construir una economía generadora de empleo y con capacidad distributiva del ingreso, a fin de romper con la lógica concentradora de la riqueza y que permita garantizar niveles de vida dignos para todos los mexicanos. 4. Rediseñar la política social con el objetivo central de construir ciudadanía para orientar y dar cohesión al desarrollo nacional. Esta política social deberá desplegar su centralidad en un sistema de planeación dirigido a superar las disparidades regionales y a recobrar el sentido de una nación solidaria y justa con todos. 5. Redefinir las prioridades de desarrollo social a fin de edificar una sociedad para todas las edades, en la que la convivencia y solidaridad intergeneracional estén en la base de las relaciones sociales y garantice un México apropiado para la infancia, incluyente de todas y todos los jóvenes y capaz de proteger en la vejez, teniendo como eje rector el derecho a un envejecimiento activo. 6. Participar activamente en la construcción de una globalización justa a fin de impedir que la desigualdad regional y planetaria continúen profundizándose, teniendo como principal objetivo la relación solidaria y pacífica entre las naciones, así como promover un nuevo diálogo intercultural y de fraternidad internacional. Para atender con eficacia estas urgencias, requerimos reconstruir el pacto social mediante un ejercicio político democrático que dé lugar a un nuevo conjunto de arreglos institucionales, así como replantear los mecanismos mediante los cuales dar a nuestro país un nuevo modelo de desarrollo para la igualdad. Por ello proponemos impulsar el fortalecimiento de un sistema de gobierno democrático y socialmente arraigado, basado en la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Consideramos que esto será posible en la medida en que los pactos políticos fundamentales estén dirigidos a la construcción de un nuevo modelo de estado de bienestar, cimentado en una nueva cultura ciudadana para la paz, la justicia, la legalidad y la dignidad de las personas. Consideramos que tal estado de bienestar debe caracterizarse al menos por 1. Un sistema de protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez, mediante un régimen integrado de previsión social
acceso oportuno a servicios de salud de calidad, así como prestaciones sociales y económicas básicas, tales como la renta básica universal. 2. Un sistema educativo universal y gratuito para toda la vida, a través del cual las personas, en el contexto de una sociedad global del conocimiento, tengan la oportunidad de reaprender en función de las constantes innovaciones científicas y tecnológicas, así como en la complejidad del pensamiento social y humanístico. 3. Un nuevo sistema de seguridad alimentaria que dé sustento a la plena garantía del derecho a la alimentación, basado en una nueva relación entre el campo y los ámbitos urbanos, y sobre todo una nueva política pesquera y agropecuaria capaz de garantizar la soberanía alimentaria. Construir un estado de bienestar de esas características exige, primero, impulsar una reforma hacendaria como base de un sistema social para la equidad. Debe comprenderse que la política fiscal es parte constitutiva de la política social y no a la inversa, que la justicia social solo es posible cuando se distribuye equitativamente la riqueza y el acceso al bienestar. En ese sentido, el régimen de excepciones, el trato preferente a quienes más tienen, así como la protección de la lógica especulativa, son elementos que deben ser desarraigados de nuestro sistema tributario. Lo mismo debe ocurrir con el gasto público corriente y de capital, cuya asignación debe contemplar criterios explícitos de igualdad y equidad sociales, así como los que se desprendan del objetivo de encauzar a México en la ruta del desarrollo sustentable. 2. De la mano con lo anterior es impostergable un nuevo federalismo hacendario capaz de equilibrar las capacidades para el desarrollo nacional y cerrar las brechas que existen entre las regiones. Debe reconocerse que urge recobrar las nociones de subsidiariedad y la solidaridad a fin de construir una nación incluyente sustentada en un sentido de pertenencia compartido. 3. Se requiere una nueva conciencia ecológica a través de la cual se asuma que no hay desarrollo social posible sin la protección del patrimonio ambiental con el que cuenta el país. De hecho, una noción ampliada de la ecología debería llevarnos al replanteamiento de nuestros esquemas productivos, de nuestras capacidades energéticas y de nuestra infraestructura tecnológica. En efecto, una nueva conciencia ecológica implica una nueva conciencia económica que considere los recursos y servicios ambientales como parte del patrimonio cultural de los pueblos y las regiones. 4. Una nueva lógica para el mundo del trabajo, sustentada en la categoría del empleo digno y centrada en la protección de las garantías sociales para toda la población. Para ello, deberá asegurarse la democratización y correspondiente transparencia de las organizaciones laborales y sindicales. 5. Una nueva cultura para la paz y el desarrollo basada en principios fundamentales como el de la protección del interés superior de la niñez. Asumir este principio a cabalidad implica reconocer que un país apropiado para la infancia es un país en ruta de ser apropiado para todos. Lograr estos planteamientos exigirá redefinir nuestras metas inmediatas y de mediano plazo para trazar objetivos basados en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este es el texto. Muchas gracias. Bien, al seguido pasamos entonces a escuchar su intervención. Sí. Buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto saludar al maestro Rolando Cordera, a quien le agradezco enormemente la invitación que me formuló. Creo que en nombre del licenciado del Valle y de un servidor podríamos, para no entrar en litigios y discusiones innecesarias, reconocer que nosotros nos lo perdimos. Está bien, no había necesidad de hacerlo tan evidente, pero bueno, sí, se acepta pues para que saldemos ese punto. Saludo con mucho gusto al maestro Mario Luis Fuentes. Gracias por estar aquí presente, al señor director de la Facultad de Economía. Muchísimas gracias, señor director, y por supuesto al señor secretario administrativo. En especial a muchísimos amigos, a grandes universitarios,
a profesores, investigadores, a gente por la que siento un profundo aprecio, que está aquí en el auditorio, y que no voy a singularizar, pero que me refiero a todas y a todos ustedes de verdad con mucho respeto. Gracias por acompañarnos. Entiendo que me toca hacer la clausura de este foro, de este cuarto diálogo nacional para un México social, y como me saboteó Rolando la conferencia, porque ya dijo lo que yo iba a decir, pues yo creo que podemos directamente pasar ya a la clausura. No puedo sino estar de acuerdo en lo que se ha leído en este manifiesto para la construcción de un nuevo modelo democrático de estado de bienestar, que nos ha leído el maestro Cordera, y que en serio varias o muchos de los asuntos y temas, por supuesto que los tengo contemplados en la intervención. Están mejor dichos en este manifiesto, y sin embargo voy a tomar algunos minutos del tiempo de esta sesión para hacer un recorrido y seguramente un énfasis en algunos de estos asuntos. Mi primera nota tiene que ser en el sentido de que, por lo menos desde el punto de vista doctrinario, el Estado mexicano ha sido un Estado, por lo menos a lo largo del siglo XX, por lo menos a partir de la Constitución de 1917, un Estado que, por lo menos otra vez, en la letra y el espíritu de la norma mayor, nuestra Constitución, tiene una vocación social. Uno de los grandes legados de la Revolución Mexicana es precisamente ese instrumento mayúsculo que definió las aspiraciones de un movimiento, de una revolución y de una sociedad que pudo plasmar esas aspiraciones en los derechos individuales y sociales que logró incluir nuestra Carta Magna. También debemos reconocer que muchos de esos derechos han quedado plasmados ahí, y que más de 90 años más tarde de esa Constitución, más de un siglo después del arranque del movimiento revolucionario, siguen siendo una aspiración de los mexicanos, y, como se ha dicho en numerosas ocasiones, una serie de planteamientos que ni siquiera pueden ser jurídicamente todavía demandados como exigibles y como de interés para nuestra colectividad. Yo quiero empezar por señalar algunas conclusiones. Y las conclusiones a las que llego yo después del recorrido que posteriormente haré tienen que ver con 5 grandes asuntos a los que quiero hacer referencia en este momento. La primera es: yo soy de los que creen que sí se puede construir en el México de 2011 un Estado, un sistema de bienestar social que atienda muchos, para no decir todos, muchos por lo menos, de los grandes problemas que tiene el país. Y me refiero en esos problemas a algunos que son históricos. En algunas otras oportunidades, cuando me han invitado en reuniones de esta naturaleza organizadas por el seminario, en estos diálogos, porque me tocó participar en el de la antigua Escuela de Medicina y en el de Guanajuato por lo menos, he sostenido que es factible atender esos problemas de siempre, porque lo hemos argumentado de muy diversas maneras en la historia del país,
y por esto quiero decir, remontándonos 1, 2, 3, 5, 6, los que quieran, siglos atrás, antes de la conquista o después de la misma, antes de nuestros movimientos y gestas que configuraron lo que es la nación mexicana, la independencia, la reforma y la revolución, hemos arrastrado problemas como la desigualdad y la pobreza. La desigualdad y la pobreza están inscritas recientemente en un programa de televisión producido por TV UNAM, cuya serie denominamos El Pueblo Mexicano. Al revisar los retos sociales y económicos, en donde, por cierto, el señor director de la Facultad de Economía tuvo una intervención fundamental para elaborar el guión, que sirvió de base para el programa junto con el señor director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Fernando Castañeda. Se reconocía ahí, por ejemplo, simplemente como argumento central, la impresión tan fuerte de Humboldt cuando en 1803 escribe y describe los enormes contrastes de una sociedad que se movía entre el gran lujo y entre la miseria. Y ese mismo programa recogía lo que muchos hemos también argumentado para señalar esos grandes contrastes, los sentimientos de la nación, Morelos, llamándonos a intentar, a comprometernos a atenuar esos excesos en los dos sentidos, la opulencia y la miseria. Entonces, hay asuntos y temas que nos han acompañado de siempre. Yo creo que si la sociedad mexicana, si el Estado Nacional, si las estructuras de nuestro país y si los ciudadanos tomáramos la determinación, es factible, es posible resolver problemas de esa naturaleza, desigualdad, pobreza. Estoy cierto que un sistema de bienestar social debidamente planteado y debidamente acordado por todas las estructuras de la nación nos permitiría también atender problemas que estamos confrontando el día de hoy, problemas de la actualidad o reactivaciones de problemas también de muchos años. Y me refiero a asuntos como la falta de productividad, o me refiero a temas tan sensibles que nos lastiman terriblemente, que a nuestra propia comunidad afectan casi de manera cotidiana, como el caso de la inseguridad y la violencia, por ejemplo. Y que una reforma y un planteamiento y un modelo distinto al que hemos venido siguiendo históricamente y en especial en las últimas 3 décadas, nos permitiría también atender y resolver, por lo menos prevenir, por lo menos anticiparnos a que se agraven algunos de los problemas que ya estamos viendo, que tenemos frente a nosotros y que se van a ir agudizando. Y ahí ubiquen ustedes los que quieran. Problemas como el caso de la energía, como el de la soberanía alimentaria, problemas como el asunto de las migraciones o problemas como lo que tiene que ver con nuestra estructura demográfica, en donde nos hemos cansado de seguir repitiendo lo que pasa con la demografía nacional y, sin embargo, pues da la impresión de que poco hacemos en la realidad para tratar de atender esa realidad demográfica que está cambiando. México ya vive una transición, de expertos, demográfica, no es su última etapa, pero sí suficientemente avanzada como para que nos preocupemos por ella. Entonces, sintetizo, es posible construir un sistema de bienestar social que atienda muchos, podría uno incluso aspirar a decir todos estos problemas. Segundo, yo estoy convencido, y por eso celebro y me
sumo al contenido de este manifiesto, que tenemos que hacer un cambio. No podemos seguir por el mismo camino, no da más. Yo ni siquiera voy a discutir si estuvo bien que lo arrancáramos en su momento, no, prefiero no entrar en esa discusión. Lo que sí estoy convencido es que eso ya no va a dar para nada salida, solución a problemas como a los que he hecho referencia. Tenemos que cambiar nuestro modelo. Y sé que no es sencillo, que al contrario es extraordinariamente complejo, porque hay algunos asuntos que hemos traído a valor presente y que arrastramos también históricamente. Las concepciones del proyecto nacional. La lucha simplemente para arrancar el comentario en el 19 entre liberales y conservadores. Y si no somos capaces, como sociedad, como conjunto, como nación, de ponernos de acuerdo en lo fundamental entre todos, pues va a estar muy, muy complicado, porque, insisto, seguir aplicando el mismo modelo y esperar que tengamos resultados diferentes, se ha dicho de muchas maneras y se ha citado a Einstein para ejemplificar que eso es absolutamente improbable que suceda, y lo que debiéramos hacer es un esfuerzo para generar las condiciones que permitan ese gran acuerdo nacional, ese gran pacto al que se hace referencia en este manifiesto. Tercero, yo creo que México requiere de una política social y de un sistema de bienestar social que sea verdaderamente integral. Lo tenemos absolutamente fraccionado. No hay integralidad, no hay línea siquiera de comunicación entre las distintas acciones gubernamentales. Y esto lo que nos genera es un sistema extraordinariamente ineficiente y un gasto, si quieren ponerlo así, o si quieren que diga una inversión, que termina no dándonos los resultados que esperaríamos. Una política social que debiera ser pensada en el largo plazo. No podemos seguir pensando en este tipo de programas que nos resuelven a medias el día a día. La urgencia de hoy, la necesidad de ayer. Tenemos que plantearnos qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sistema necesitamos para alcanzar esa sociedad y qué tenemos que hacer para verdaderamente darle esa integralidad, ese largo plazo, ese pensar y repensar el proyecto nacional. Pero además, esa política social tiene que verse en diferentes dimensiones. Tiene que ser una política que no nos meta en esta discusión si debemos focalizar o no, si debemos individualizar o tenemos que tener la perspectiva poblacional, colectiva, comunitaria. Es que necesitamos atender todas las dimensiones. Hay necesidades individuales, hay necesidades familiares y hay necesidades de nuestras poblaciones en su conjunto. Y si no somos capaces de plasmar en un modelo esa multidimensionalidad, pues no vamos a avanzar. Porque si queremos solo resolver una parte de esto, si queremos solo seguir canalizando recursos para focalizar esos apoyos, esos subsidios, pues vamos a dejar de lado muchos otros elementos. Incluso no acaba en esta versión o en esta taxonomía de estas dimensiones la necesidad de hacernos planteamientos mucho más complejos. Tenemos que asegurarnos que los ciudadanos reciban los servicios que se requieren. Hoy en nuestro país todavía tenemos que lamentar que hay gente que carece de servicios fundamentales: agua potable, intradomiciliario, drenaje y alejamiento de las excretas, manejo de las basuras y los desechos, energía eléctrica. Hoy, en pleno siglo XXI,
arrancando la segunda década del siglo XXI, tenemos carencias en millones de mexicanos en este terreno y en este sentido. Y como también lo recoge el manifiesto, necesitamos poner dentro del eje de la política al empleo. No podemos seguir avanzando simplemente por la vía de los programas que tradicionalmente hemos tenido. O somos capaces de encontrar fórmulas. Y a mí me ha convencido, por ejemplo, un planteamiento que le escuché en la Cámara de Diputados cuando recibió la medalla Eduardo Negri, el doctor José Salucán, cuando nos recordaba ahí que un porcentaje muy importante de la población más limitada desde el punto de vista de los recursos y su desarrollo socioeconómico, algo así como el 10 o el 20% de esa población total, pero referida a la que tiene más carencias, es poseedora, por otra parte, de el 70% del patrimonio, del capital natural, como se le denomina. Y cómo habría que encontrar la manera de hacer utilizable de forma amigable con el propio ambiente esos recursos naturales que ahí están para ser aprovechados y que por distintas razones o no son aprovechados o son mal aprovechados, sobreutilizados, explotados por quienes ni siquiera debieran tener derecho al uso de ese patrimonio y ese capital natural. Una política social que no incluya la prestación de los servicios fundamentales para todos los ciudadanos es una política social incompleta y por lo menos en donde uno no podría o no debería estar de acuerdo con ella. El otro día leía una frase que está en un libro de Germán Dehesa, que yo hago una paráfrasis de la misma. Él se refería a la belleza y yo la aplico al caso de la justicia social y además le pongo algún otro elemento y digo, uno no puede andar por el mundo éticamente convencido y comprometido haciendo como que la injusticia social no importa. Claro que importa, e importa mucho, y no podemos estar éticamente en paz con nosotros mismos cuando nos damos cuenta de los niveles de injusticia que se están generando y que desafortunadamente, por la velocidad de los cambios, por la aplicación de las tecnologías, por los grandes desarrollos científicos y sus traducciones en el modo de vida de la gente, están profundizando las brechas. Es lamentable, vergonzoso, durísimo seguir reconociendo que México tiene 5.4 millones de mexicanos que hoy no saben leer, mayores de 15 años, que hoy no saben leer ni escribir. Y que son sin duda alguna, no tengo los elementos, pero es evidente, un analfabeto tiene, por supuesto, mucha mayor posibilidad de generar socialmente en su descendencia a otro analfabeto. Entonces yo creo, sin tener la base empírica, los datos duros, puedo asegurar que nuestros analfabetos son los nietos y los bisnietos de los analfabetos de hace 50, de hace 100 o de hace 150 años. Cuando uno revisa los cambios en materia de peso relativo, uno aplaca un poco la conciencia. Porque claro, a principios del siglo XX teníamos por ahí, lo redondeo en 7 millones, es un poco menos, pero 7 millones o 7 millones y medio, ¿qué importa? De analfabetos. Y era una proporción muy alta de la población total. Y hoy nos aplacamos reconociendo que solo entre el 7 y el 8% de la población de 15 años y más no sabe leer y escribir. Pues a mí me horroriza, porque de todas formas, porcentualmente son muchos, pero esos 5.4 millones que nos dijo el censo de
de 2010, pues son los mismos prácticamente, son los descendientes de aquellos 7 u 8 millones de 1900 que no sabían leer ni escribir. Y uno se pregunta, por lo menos yo me pregunto, si tendremos que esperar cuántas décadas, porque además quienes le apuestan a que esto se va a ir acabando, porque son sustancialmente personas de edad avanzada, cometen, aparte de una falta ética profunda, un gravísimo error. Yo les puedo asegurar, y les pido, revisen el dato en el censo, y van a encontrar a una enorme cantidad de jóvenes de 15 a 29 años de edad, varios cientos de miles, que no saben leer ni escribir. Y yo, por lo menos yo no creo que debamos hacerlo. Entonces, una política social tiene que de verdad atender, dar respuesta a esas garantías en la educación, en la salud, en la alimentación, en la vivienda, en el empleo, sin duda alguna. Una política de ese tipo debiera también entender y distinguir el problema que tenemos entre lo rural, que presenta una serie de condiciones y características particulares, y lo urbano y suburbano, que presenta otro tipo de retos y desafíos y necesidades. No es lo mismo. Y a veces queremos atender la misma enfermedad con medicamentos diferentes. Y a veces queremos atender distintas enfermedades con el mismo medicamento. Y resulta que esto no es así. Tenemos que ver incluso dimensiones diferentes entre lo nacional